TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Oscar Wilde, un egregio escritor irlandés del siglo XIX, escribió en su famoso ensayo El crítico como artista, preguntándose cuáles son las artes supremas. Y se respondió a sí mismo: la vida y la literatura, la vida y la expresión perfecta de la vida. Los principios de la primera son muy difíciles de llevar a cabo en esta actualidad tan contaminada como la nuestra. Los de la segunda son principios muchas veces tan sutiles que apenas podemos entenderlos. Sin embargo, para entenderlos mejor es este programa, esta su casa, Nuestra Lengua. Gracias a la Universidad Pedagógica Nacional y a Canal 10, Televisión Educativa Nacional, por hacernos posible este encuentro una semana más. Nos acompañan hoy nuestros 4 tradicionales segmentos. Tradicionales, sí, pero siempre con nuevos horizontes. El taller de la palabra, a cargo de la profesora Maura Flores, en el que miraremos los tipos de lectura para poder entender mejor cómo se desarrolla una perfecta comprensión lectora. Novedades del español, a cargo de la profesora Litza Solís, en el que hablaremos del origen de la palabra abril y la palabra flor. En el café literario, a cargo de la profesora Brenda Herrera, tendremos las obras de Mario Vargas Llosa, ya que ha estado de cumpleaños recientemente. Su invitado será su servidor. Para finalizar, tendremos el segmento de Salgamos de Dudas, a cargo del profesor Gustavo González y Cecia Espinal, en el cual despejaremos todas esas dudas con nuestro nuevo sistema, la página de internet. Podrán buscarnos en Nuestra Lengua UPNFM, desde Facebook, escribirnos en el muro para que nosotros podamos leer todas sus sugerencias, sus comentarios y también poder despejar en este espacio todas sus dudas. Nos vamos a continuación con la antesala de las preguntas que tenemos para hoy en Salgamos de Duda, a cargo de Gustavo González y Cecia Espinal. Muy buenas noches, amables televidentes. Nos encontramos en su programa Nuestra Lengua. El día de hoy vamos a evacuar algunas dudas que nos han enviado a nuestro correo y a nuestra página de Facebook. Les saluda Gustavo Adolfo González y me encuentro en compañía de Cecia Espinal. Buenas noches, Cecia. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos en sus hogares. Les agradecemos enormemente todas sus contribuciones con sus preguntas. Créanme que esto nutre el programa y nos motiva a nosotros a continuar. Y pues hoy estaremos evacuando las siguientes preguntas. La primera de ellas es sobre el correcto uso del pronombre le. ¿Es correcto cuando nosotros decimos le quiero? Así es. Otra de las inquietudes que nos ha llegado es acerca de la pluralización de las siglas. Por ejemplo, debemos decir o escribir ONGs, TICs. También, maestro, otra pregunta es sobre, ¿es correcto utilizar la siguiente expresión, el médico y la médica? Así es, y esto refiriéndonos en cuanto al uso del género con los sustantivos. Otra de las inquietudes que tenemos es acerca del pretérito perfecto simple. En este caso es cómo se debe conjugar en la segunda persona. Tal es el caso de viniste, tenés, llegaste. Vamos a ver entonces acerca del uso de la S al final. Y otra de las inquietudes que tenemos es acerca de la parte del fútbol. A muchos nos encanta el fútbol, entonces vamos a ver, o hemos escuchado en los comentaristas cuando dicen, cuando es un penalti, el jugador va a hacer un tiro de 11 metros, otros dicen va a ser tiro de 11 pasos y va a ser un tiro de 11 pies. Entonces un televidente de la ciudad de San Pedro Sula nos pregunta cuál es la forma adecuada de esas 3 que se debe emplear en esta ocasión. Así es que estas son algunas de las inquietudes que estaremos abordando el día de hoy y los invitamos a que continúen con nosotros, que continúen con Canal 10 y en breves minutos continuaremos con los demás segmentos de nuestro programa Nuestra Lengua. Hola, bienvenidos al esperado segmento Taller de la Palabra. Me encuentro en una de las salas de la Biblioteca Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, un lugar propicio para motivar y fomentar la lectura. A mi espalda pueden observar una cantidad de libros que forman parte de nuestro proyecto La Biblioteca Móvil.
Invitamos a todos los centros educativos que estén interesados en promocionar la lectura que puedan enviar sus solicitudes a la Biblioteca Central con el doctor Martín Alonso. Me encuentro muy contenta de compartir ideas valiosas que he ganado con la experiencia en la docencia. Y hoy he decidido hablar sobre cómo leer con competencia comunicativa. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer o plantear algunas consideraciones generales y breves sobre la lectura, para poder situar en la tarea que un docente demanda cuando decide o está interesado en enseñar a leer a los niños y a los jóvenes. Otro aspecto importante es que antes de iniciar el proceso de la lectura en los niños, ellos ya tienen esos conocimientos previos, ese contacto con la lectura, es decir, que han desarrollado actitudes de la cultura escrita. Están interesados en que se les diga qué dice en el libro que han tomado, o muchas veces piden papel para hacer trazos y ellos dicen que han escrito mamá, papá o alguna idea que ellos tengan en mente. Cuando toman algunos libros también hacen la lectura de imágenes y lo hacen de manera efectiva. Todo esto contribuye a esa experiencia extraescolar antes que lleguen a los centros educativos. ¿De qué dependerá el éxito de un niño que tenga capacidad o competencia lectora? Va a depender de esos primeros años que haya vivido. Si tuvo la oportunidad de estar rodeado de libros o de ninguno, o también si vio modelos de lectores en su casa, ya sea sus padres, sus hermanos. Todo esto es importante para poder desarrollar esa motivación hacia la lectura. Otro aspecto importante es que cuando leemos o tomamos un texto escrito, tiene niveles de comprensión. Y esos niveles de comprensión deben de ser trabajados desde el currículum escolar y también debe abarcar todos los niveles del sistema educativo nacional y todas las áreas del conocimiento. En el segmento anterior yo hablaba de los momentos de la lectura, que son importantes también para ir comprendiendo que la lectura es un proceso. Sobre ese aspecto decíamos que una de las prácticas que nosotros los docentes es enseñar a decodificar, pero a la par de decodificar tienen que aprender a comprender esa lectura. Tomando esto como principio, los primeros grados son vitales para poder consolidar esa lectura. Me refiero a primero, segundo y tercer grado. ¿Qué significa? Que la educación media no debemos de asumir que el estudiante ya sabe leer, sino que tenemos que darle seguimiento, continuidad para que la lectura siga perfeccionándose. Porque ya les mencionaba, la lectura no solo cumple la habilidad de decodificar, sino de llegar a niveles altos de la comprensión lectora. Por lo tanto, todos los docentes somos responsables de desarrollar la comprensión lectora. Los docentes de matemáticas, de ciencias naturales, o depende de la modalidad, las asignaturas o espacios que lleven, estamos obligados a desarrollar esa competencia lectora. Con todo este panorama que he dado sobre la lectura, quiero manifestar que la profesión de la docencia estamos interesados en innovar y en elevar el desempeño de la lectura, específicamente de la lectura en nuestros estudiantes. A raíz de esto, pues me ha motivado compartir esta experiencia de cómo enseñar a leer de manera comprensiva. Tenemos que tener algún conocimiento muy puntual y es qué tipo de pregunta desarrollan esos niveles de comprensión. Por lo tanto, debemos de apostarle
a que estas preguntas puedan desarrollar diferentes habilidades dentro de la comprensión lectora. Lo general que hemos trabajado o que le damos más importancia son a las preguntas literales, pero también tenemos que trabajar preguntas que respondan a otras habilidades, a la inferencia, al análisis, a las preguntas de juicio crítico. Por tanto, invito también, porque los padres de familia son responsables de esta tarea en la casa, a que podamos revisar, a que seamos cuidadosos cuando seleccionemos una lectura, porque nosotros los recursos que tenemos pues son los textos. Tenemos que revisar esas lecturas, el tipo de pregunta que traen, o también los que tenemos accesos a una página web, pues también podemos seleccionar esas lecturas, pero debemos de ser cuidadosos con el tipo de lectura que se plantean ahí, si responden a los diferentes niveles de comprensión. Por otro lado, si solo obtenemos la lectura, debemos de ser cuidadosos para redactar esas preguntas. Es así que en este momento podemos ver en la pantalla de su televisor algunas ideas importantes que voy a dar. A continuación comparto cuáles son esos tipos de preguntas que desarrollan comprensión lectora en los estudiantes. En primer lugar tenemos las preguntas literales, que son preguntas textuales. Las respuestas se encuentran directamente en el texto y el fin didáctico ayudan a desarrollar la atención por los detalles y mantener la concentración de la lectura. He seleccionado algunos ejemplos de preguntas relacionados con algunos cuentos infantiles, ya que me encuentro en un espacio de biblioteca infantil, donde vivían los personajes del cuento, quién es el autor del cuento, qué acontecimientos se mencionan. Ese tipo de preguntas miden respuestas directamente textuales. Eso de los que puedan retener detalles, datos, son importantes en la lectura. Pasamos a otro nivel, las preguntas inferenciales. Son preguntas de pensamiento, de búsqueda. Las respuestas las tienen que inferir por todos los elementos alrededor de ese texto y decimos que el estudiante tiene que relacionar, analizar diversos elementos para que pueda llegar a conclusiones. Es decir, que las respuestas están de forma implícitas. El fin didáctico, ¿cuál es? Desarrollar la curiosidad y la imaginación y que de esa manera permita que especulen, predigan, deduzcan y concluyan. Algunos ejemplos de preguntas que pude seleccionar: ¿por qué el cuento se llama La rana bocona? ¿O por qué el cuento se llama Los tres cerditos? Otra de las preguntas: ¿cómo se sintió Caperucita cuando estuvo frente al lobo? Es decir, que las respuestas van a ser deducidas de ese contexto de lectura. Pasamos a un tercer nivel y hablamos de preguntas analíticas. Son preguntas de reflexión, de aplicación, ya van comprometiendo el pensamiento en la búsqueda de soluciones a problemas que se plantean. El fin didáctico, ¿cuál es? Permitir alcanzar el conocimiento a partir de la descomposición, interpretación, relación de elementos conocidos. Algunos ejemplos de pregunta: ¿de qué tipo es el texto que leímos? Por esa estructura misma que han tratado de visualizar y de interiorizar, les va a decir si es un cuento, si es una fábula, si es una leyenda o si es un poema. Otra de las preguntas: ¿qué le habría pasado a la Caperucita si no hubiera llegado el cazador? Vemos que esto tiene que ver ya con esa idea global que se maneja alrededor del texto. Y pasamos a otro nivel, que son las preguntas de juicio crítico. Ya son preguntas de elaboración personal, permite dar respuestas al estudiante para que pueda tener un conocimiento auténtico, una opinión personal, crítica, pero tomando siempre el referente del texto. El fin didáctico aquí, ¿cuál es? Desarrollar la capacidad de dar opiniones, comentarios, en fin, comprometen el pensamiento en la respuesta.
Esto tiene que ver con todas esas experiencias de vida que el estudiante ha tenido en ese momento o hasta ese momento. Con estas preguntas se desarrolla el más alto nivel de pensamiento. Ahora voy a retomar lo del segmento anterior que decíamos que cuando trabajamos la lectura estamos desarrollando pensamiento. ¿Qué pasa si no hay un equilibrio en el uso de estas preguntas, si optamos más por las literales? Estamos entonces dejando en un nivel mínimo a este estudiante y no estamos desarrollando al máximo la comprensión lectora. Con la información brindada, espero que las personas que estamos interesadas en mejorar la comprensión lectora tomemos muy en cuenta estos tipos de preguntas, y esto aplica a toda la tipología textual, textos científicos, textos literarios, textos informativos, y también que todos los docentes de todas las áreas somos responsables de desarrollar la competencia de la comprensión lectora. Por tanto, la apertura al conocimiento pasa por la lectura y no podemos evadirla. Les habló Maura Flores. Invitamos a que sigan con nosotros disfrutando del programa Nuestra Lengua. Hola queridos televidentes, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y TEN Canal 10, comprometidos con la educación del pueblo hondureño, le agradecen el favor de su fiel sintonía. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español continuaré compartiendo con ustedes el significado y las historias de las palabras que sean de su interés. Recién ha dado comienzo el cuarto mes del año juliano y gregoriano, uno de los 4 meses del calendario que tiene 30 días. Me refiero al mes de abril. En nuestro calendario cívico, el mes de abril reviste una importancia particular porque celebramos el Día del Idioma Español, conmemoramos la muerte de Miguel de Cervantes y Saavedra y la de William Shakespeare, entre otros eventos culturales relevantes. No se conoce con exactitud el origen de la palabra abril, sin embargo, hemos logrado documentar para ustedes algunas posibles explicaciones. Veamos. Abril era el segundo mes del año en el antiguo calendario romano, antes de que el rey Pompilio añadiera a enero y febrero alrededor del año 700 a.C. Los antiguos romanos lo llamaban aprilis en latín. Se ha querido relacionar con el verbo aperire, abrir, por la supuesta forma aperilis, asociándolo a que en este mes la primavera abre la tierra, las flores, etc. Ovidio se une a esta idea, pero no hay fundamento etimológico que lo sustente. También se ha propuesto como origen del griego afros, espuma, a través de la forma afrilis. Este nombre guarda un parecido con Afrodite, palabra griega que lleva dentro la palabra espuma y significa Afrodita, el nombre griego de una diosa mitológica que los romanos llamaban Venus. Abril se inicia el mismo día de la semana que julio todos los años y que enero en los años bisiestos. Abril termina el mismo día de la semana que diciembre cada año. Como podemos ver, la palabra abril hace referencia a primavera, a plantas que florecen. En nuestro país, dada su privilegiada ubicación geográfica, la variedad de flores es amplísima, dentro de las cuales podemos destacar las orquídeas, las rosas de distintos tamaños y colores, los lirios, los cartuchos, entre otras. A propósito de las flores de nuestro país, me gustaría compartir con ustedes el significado de la palabra flor. La palabra flor se relaciona con Flora, en referencia a una diosa de la mitología romana que representaba la primavera, los jardines y las flores. Aunque era una figura relativamente poco importante en la mitología romana, estando entre varias diosas de la fertilidad, su asociación con la primavera le otorgaba particular importancia al llegar dicha época del año. Su festividad, la Floralia, se celebraba en abril o a principios de mayo y simbolizaba la renovación del ciclo de la vida, marcada con bailes, bebidas y flores. Su equivalente en la mitología griega era
folcloris. Honduras es el hogar de una amplia gama de ecosistemas que son el hábitat de una inmensa variedad de flora, la cual debemos cuidar porque constituye un patrimonio natural de incalculable valor, no solo en el ámbito ornamental, sino medicinal. No olviden enviarnos sus inquietudes al correo electrónico que aparece en pantalla. Les habló Litza Solís y los espero el próximo lunes con más novedades del español. Hasta pronto. Bienvenidos al Café Literario, les saluda Brent Herrera. Nos encontramos en la librería de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el lugar perfecto para rendir homenaje a los libros, a sus autores, a la lectura, a la literatura. Esta noche hablaremos de un insigne escritor latinoamericano que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 2010 y cuya máxima obra representativa, podríamos decir, es La ciudad y los perros. Me encuentro acompañada de un estudiante de letras, Manuel Ayes, con quien conversaremos acerca de este escritor, sobre las obras que hemos leído y por qué nos gusta y por qué merece la pena leer este escritor. Buenas noches, Manuel, ¿cómo está? Bienvenido al segmento Café Literario. Cuéntenos, ¿cómo fue ese encuentro literario con este escritor? Yo conocí primero a Vargas Llosa a través de entrevistas que había mirado por la red y me entró, por supuesto, desde la perspectiva política, con la cual yo siempre fui muy ajeno. Eso influyó para que yo me alejara de él por un tiempo y que no entrara de lleno a la obra literaria, pero cuando logré salir de toda esa idea que no era la correcta porque una cosa no tenía nada que ver con la otra, me encontré con un gran escritor, un escritor revolucionario que desde la técnica narrativa hasta la trama y el fondo de sus obras me logró captar y logró que se convirtiera en uno de mis autores latinoamericanos preferidos. Muy bien, Mario Vargas Llosa acaba de cumplir 80 años. Nació en 1926 en Arequipa, Perú, una ciudad que siempre estará presente como escenario de sus obras literarias. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en El héroe discreto, esta novela que es una de las últimas que él ha escrito y en donde podemos encontrar personajes tan especiales como Lituma, por ejemplo, que Lituma es uno de los personajes que aparece en obras anteriores y él lo retoma de nuevo en esta obra. El héroe discreto es una novela fácil, sencilla, que plantea un problema actual, no solamente de Honduras, sino también de Latinoamericana. Y digo de Honduras porque cuando uno lee esta obra, uno se encuentra identificado con la problemática. El tema que aparece aquí es el tema de la extorsión. Sí. Y nuestro héroe, Felicito, es prácticamente un héroe anónimo que se encarga de hacerle frente a este tema de la extorsión. Eso es uno de las obras, el héroe discreto. El sueño del Celta, que tenemos acá, esta obra fue escrita justamente cuando él acababa de ganar el premio Nobel. Y no parece una novela, sino más bien un tratado histórico, una investigación muy exhaustiva acerca de uno de los héroes de la leyenda, una leyenda prácticamente de la liberación. Roger Casement es un irlandés. Entonces, correcto. esta obra habla acerca de las peripecias de este héroe para liberar Irlanda. Entonces, es prácticamente una aventura que empieza en el Congo y luego termina en Londres. Es una historia que cuando usted la lee siente bastante una sensación de impotencia cuando ve todas los daños que hacen las grandes transnacionales cuando se encargan de extraer el oro que en este caso es el caucho, ¿verdad? De las grandes de la selva, por ejemplo, de la selva peruana. Cuénteme, ¿qué otra obra nos quiere platicar? Bueno, yo confieso que no he leído toda la obra de Vargas Llosa, sinceramente he leído los únicos 4 tomos que me acompañan acá. El primero de todos fue Pantaleón y las visitadoras, una novela escrita en 1973 y el que se lleva a cabo en la Amazonía peruana.
Es una novela bastante innovadora desde la técnica narrativa, como lo mencionaba anteriormente, un escritor en el que su literatura se lee de manera fluida y que logra atrapar al lector inmediatamente, con historias y con frases excepcionales y con personajes profundos que permiten consolidar a esta obra Pantaleón y las visitadoras como una de sus mejores novelas. Pantaleón y las visitadoras es una novela que habla sobre el ejército aquí en la Amazonia peruana, en Iquitas se llama la región donde se encuentra citada la obra, y se lleva a cabo la creación de un servicio de prostitutas que en la obra llaman las visitadoras, que está a cargo de Pantaleón. Y bueno, a través de todo ello no es mi interés narrar la trama de la historia, sino invitar a que se lea Pantaleón y las visitadoras y dar algunos datos al respecto. Otro es Los cachorros, por ejemplo. Los cachorros es una novela cortísima, lo cual hace que para la gente que se inicia en la literatura y que no tiene el hábito de la lectura tan profundo, sea más fácil terminarlo. Entonces, Los cachorros es una de las obras que trata los temas tradicionales de Mario Vargas Llosa, como la situación que se vive en la burguesía y en los colegios del Perú de la época de los años 50, 60, y siempre pues desde la mirada de la burguesía. Es una novela sumamente acogedora por el tema que trata. La historia comienza con niños que después al final ya terminan como hombres, y se dan situaciones bastante trágicas, refiriéndonos sobre todo a las niñas, que nos acercan bastante, que nos hacen sentirnos interesados en el futuro de los personajes, y yo la recomiendo mucho. Otra es La fiesta del chivo, esta yo creo que es de su gusto. Sí. La fiesta del chivo es una historia, es una novela que habla sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que fue dictador de la República Dominicana desde 1931 hasta 1961, cuando fue asesinado. Y bueno, tiene 3 partes, y desde ahí parte, ¿no?, para hacer una novela que, aunque es una biografía novelada, tiene muchos datos que nos pueden servir incluso para conocer la historia. Y de hecho, un dato interesante de esta fiesta del chivo, que fue llevada al cine, ha sido llevada a la pantalla gigante esta obra, y es quizá en este momento la obra del escritor que ha tenido mayor trascendencia, sí, quizá la más leída, a pesar de que La ciudad y los perros, es la que mejor ha sido criticada. Correcto. En este sentido, esta obra, La ciudad y los perros, ganó un premio, el premio Breve, sí, de literatura, y este premio lo catapultó en una época en que era difícil publicar. Es su primera obra realmente grande, ¿no? La primera obra realmente grande, cuando él era completamente desconocido, sí, allá en los años 60, cuando el boom literario apenas se escuchaba un eco en Europa. Y es interesante porque las primeras obras, después de que se publicaron en español, se publicaron en alemán, una lengua completamente ajena a la familia de lenguas latinas, a la familia de lenguas románticas o romances, como la llamamos. Entonces, el boom realmente lo obtuvo gracias a un éxito editorial que ocurrió en Alemania. Claro. Entonces, en la época de Alejo Carpentier, en la época de García Márquez, sí, de Ernesto Sábato, y de, por ejemplo, de Juan Rulfo, por decir algo. Mario Vargas Llosa tiene 2 etapas: la etapa narrativa de literatura y la etapa suya como ensayista, como intelectual, como pensador, incluso como político. Cuéntenos sobre esta obra. Uno de sus libros especiales, tiene muchos ensayos, es La civilización del espectáculo. Es un libro impresionante, impresionante. No es cercano a su ideología política por sí misma. Es más bien un estudio exhaustivo de lo que Vargas Llosa considera que es la cultura y del cambio que ésta ha sufrido a través del tiempo. Es decir, vemos la definición de cultura de Mario Vargas Llosa y lo que él considera que en esta época es el fin de la cultura. Mucho podría decirse acerca del libro, sin embargo, todo tiempo para dedicarle a Mario Vargas Llosa será poco.
Y no queda más que invitar a encontrarse con un Mario Vargas Llosa intelectual y con un Mario Vargas Llosa narrativo, ¿no? Creo que Mario Vargas Llosa tiene la facultad de ser un escritor que se dedica el tiempo para buscar información antes de comenzar un libro. Creo que muchos lo hacen, pero a Mario Vargas Llosa no se le escapa un dato. De hecho, correcto, creo que en esta obra él se consagra como un investigador. Esta obra, el sueño del Celta, cuando no sorprende con la técnica narrativa, para nada, sorprende con la historia, porque es un tratado tan bien esquematizado que lo va llevando a uno de la mano, y además de que el tema es controversial. Nuestro personaje, nuestro héroe es antitético. Por una parte es un héroe y por otra parte es un villano, y además se le acusa de ser inmoral, por decir algo. Entonces nuestro héroe aquí, Roger Casement, que es de quien estamos hablando, es un personaje que llama la atención, y Vargas Llosa le da el mérito, lo inmortaliza prácticamente con este libro, El sueño del Celta. Y en cambio, con el héroe discreto, el personaje es común, es un personaje común y corriente, un pequeño empresario de una ciudad de Piura, que está siendo extorsionado por su propio hijo. Entonces él decide enfrentarlo, y él utiliza frases que su padre le heredó, nada más una frase le heredó porque no tenía más nada que hacer, y con esa frase él enfrenta la extorsión. Entonces, cuando uno lee este libro en Honduras, que la temática de la extorsión se encuentra prácticamente a la orden del día, sí, nos encontramos con un hecho real, con un hecho que nos lleva a una realidad inmediata, sí, y esta es la realidad. Entonces el héroe discreto es no pretende dar lecciones de moral, no pretende dar lecciones de heroísmo, pero al final es un héroe porque se enfrenta a este tema de la extorsión. Mario Vargas Llosa en este momento acaba de celebrar una tremenda fiesta al estilo estrella de rock. Al estilo estrella de rock. ¿Nos podría comentar sobre ese evento? Sí, lo estuve viendo por las noticias y leí algunos artículos. Me llamó muchísimo la atención porque Mario Vargas Llosa está pasando como por una segunda juventud, y esperemos que también sea una segunda juventud literaria. Sí. Es una fiesta que llevó a cabo con su nueva pareja, Isabel Presler, en la que se invitó a, ya se imagina, 400 invitados. 400 invitados, de los cuales la mayoría son escritores los más afamados de este momento, y a una parte muy importante de la política mundial, sobre todo la española. Estuvo ahí el presidente Rajoy y el expresidente Aznar de la República del Reino de España. Fue una fiesta donde se lo vio bastante motivado y bastante alegre. Una fiesta merecidísima para un gran escritor. Acaba de decir que es el último gran escritor de la lengua española hasta el momento, ¿no? Porque es el único premio Nobel que queda con vida. Es cierto, es el más reciente. El más reciente. El 2010 es el último que ha sido otorgado para esta región de Latinoamérica. Y volviendo al tema del espectáculo, me llamaba mucho la atención que él toda su vida viajaba a celebrar su cumpleaños a su natal Arequipa, y por primera vez, celebrando sus 80, se ha quedado en Madrid y ha hecho una fiesta de primer nivel, con un menú exquisito, y ha sido duramente criticado. ¿Usted qué opina sobre estas críticas, o qué opina de ese elemento político, farándula? Sí. Mire, Mario Vargas Llosa se ha convertido en una figura de la farándula más que de un artista, y eso es normal también por el acontecimiento que tuvo tras la ruptura con su esposa y el acercamiento con esta nueva pareja, ¿no? Eso los medios lo reciben con bastante ahínco y les fascina tener ese tipo de noticias en sus diarios. Entonces esa es una de las razones por Mario Vargas Llosa. Pero yo creo que cuando se habla de Mario Vargas Llosa siempre se tiene que hablar solamente de su obra y dejar un poco a un lado ese tipo de tonterías de la farándula española. Estoy completamente de acuerdo, pero es también importante reconocer que este autor siempre está dando de qué hablar. Entonces nos vamos a limitar a invitarlos a que lean su obra, a que lean todos sus libros. Es uno de los escritores más prolíficos en la literatura
latinoamericana y tiene de todos los gustos, novelas extensas, novelas cortas. Y libros sobre crítica, ensayos. Y en este momento lo invitamos a que lea cualquiera de sus obras. Recuerde que siempre es importante leer y cualquier día, un domingo, un lunes, es importante para empezar a comenzar un libro. Y Vargas Llosa es una de las opciones, de las mejores opciones que tenemos en la literatura latinoamericana. Muchas gracias por estar con nosotros en el segmento Café Literario. Gracias, Manuel, por venir y no nos cambie, ya volvemos. Buenas noches, amables televidentes. Nos encontramos en su programa Nuestra Lengua. Estamos en el segmento Salgamos de Dudas. Les saluda Gustavo Alfaro González en compañía de Cecia Espinal. Buenas noches, televidentes. Finalmente hemos llegado a este segmento en el cual le daremos respuesta a todas sus preguntas. Así es. La primera pregunta es acerca del uso del pronombre le. Entonces vamos a hablar si es adecuado utilizar le en la siguiente frase. Por ejemplo, le quiero. Entonces vamos a empezar hablando de dos elementos importantes respecto a esto. Empezaremos a hablar acerca del objeto directo y objeto indirecto, que son estos complementos que modifican al verbo. Para empezar, el objeto directo es aquel donde se menciona a la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción del verbo. Y el objeto indirecto es la persona, animal o cosa quien se beneficia o perjudica de la acción del verbo. Tal es el caso, Cecia, con el objeto directo en la oración. Ayer compré flores para María. Entonces, esta es la oración que tenemos. Compré flores para María. Estoy omitiendo la primera parte. Entonces, compré flores para María. En el compré está expreso la persona. ¿Quién? Yo. Ahora, ¿qué compré? Flores. ¿Para quién compré? Para María. En este caso, ¿cómo podemos identificar cuál es el objeto directo y cuál es el objeto indirecto? El objeto directo lo vamos a identificar preguntándole al verbo a quién o qué. Y para identificar el objeto indirecto vamos a preguntarnos para qué o para quién. Así, compré flores para María. Entonces, ¿cuál será el objeto directo? ¿Qué compré? Flores. Entonces, el objeto directo es flores. ¿Y cuál es el objeto indirecto? Es preguntándome o preguntándole al verbo ¿para quién? ¿Para quién compré flores? Para María. Entonces, ahí tenemos los dos casos, objeto directo y objeto indirecto. Ahora, hablando acerca de los pronombres átonos, que es donde se nos menciona en la pregunta acerca de le, vamos a sustituir en el objeto directo. Esto puede sustituirse por los siguientes pronombres átonos: lo, las, los y las, en este caso. Y el objeto indirecto entonces lo vamos a sustituir exclusivamente con los pronombres átonos le y les. Tal es el caso de la pregunta que tenemos. Usted, Cecia, había encontrado algunos ejemplos. ¿Me puede mencionar? Sí, licenciado, y es que muchas veces encontramos en las oraciones le amo, le quiero, le vi venir, le oí decir. ¿Es correcto el uso de le aquí? Okay. Bien, el le tenemos que tener claro que hace una función a algo que se mencionó antes. En este caso usted mencionó le quiero. Si yo me hago la siguiente pregunta, o le hago la pregunta a usted, ¿quiere San Martín? ¿Qué me respondería? Sí, y como es género masculino, aplicaría el pronombre lo. Exacto, entonces la respuesta sería, yo pregunto, ¿quieres San Martín? Ella responde, sí, lo quiero. Entonces estamos utilizando el pronombre átono lo. Entonces en este caso es lo quiero y no le quiero. Entonces estamos claros. Es inadecuado entonces, según esta pregunta, utilizar le quiero. Vamos a utilizar lo con la función de objeto directo. Así ¿Y es, maestro? entonces, bien. Lo que sucede cuando nosotros utilizamos mal este pronombre es que ocurre el fenómeno gramatical denominado leísmo. Y como le hemos mencionado antes, es cuando le damos un mal uso a este pronombre. Así es, porque cuando cumple la función de el le, cumple función de objeto indirecto, entonces lo estamos empleando con función de objeto directo. Entonces, de cierto objeto directo debe emplearse las formas de los pronombres átonos lo, los, la y las. Un ejemplo correcto del uso de este pronombre es, por ejemplo, le pedí disculpas a mi madre, le pedí a mi amiga que viniera, y si es en plural, les compré regalos a los niños. Así es. Sí. ¿Qué otra duda tenemos, Cecia, respecto
a las diferentes o infinidad de inquietudes que tiene nuestro público. La siguiente pregunta trata acerca de cómo se pluralizan las siglas, pero comencemos dando una pequeña reseña sobre qué es una sigla, profesor. Así es. Recordemos que sigla es una palabra, o vamos a decirlo, una forma que se construye a partir de las iniciales de las palabras de una frase. Así tenemos el ONG, Organización de las Naciones Unidas. Aquí estamos utilizando la letra inicial y las utilizamos con mayúsculas. Ahora, hablando acerca de la pluralización de las siglas. En español no se deben pluralizar. Nosotros las pluralizamos haciendo uso de la forma en inglés. ONGs con una S minúscula al final, con apóstrofo o sin apóstrofo. En nuestro caso español no se deben pluralizar. ¿Qué nos indica el número entonces de las siglas? Si se refieren a varias en esta ocasión. Por ejemplo, para decir que hay varias ONG. Entonces no vamos a decir, en Honduras existen varias ONGs con S al final. No. Solamente vamos a emplear, en Honduras existen varias ONG. Entonces vemos que la palabra que me da la cuestión de número es aquella que introduce la sigla. En este caso es varias. Varias se refiere a muchas ONG. Un ejemplo acerca de esto es, como se lo mencionaba, las ONG del país aplicaron las medidas aplicadas por el pueblo. Y también con la palabra CD, tengo muchos CD acerca de esa música. Así es. Como ustedes podrán identificar en la frase que nos dio Cecia, tengo muchos CD. Entonces, muchos nos indican que hay varios, que hay una cantidad de bastantes, una cantidad, muchos CDs. Y bien, así que es como se pluralizan las siglas. La siguiente pregunta es acerca de una incógnita sobre si se utiliza el médico y la médica. Bien, creo que esta es una de las inquietudes que se ha manejado por siempre, y más que todo en cuanto a la equidad de género. Si a usted le dicen el médico, pues a mí me deben decir la médica. Y así es. Entonces, estas formas están reconocidas porque se debe utilizar tanto el género masculino y femenino para las profesiones. Así, si nos referimos, por ejemplo, a maestro, digo el maestro, la maestra. Con abogado o la abogacía, entonces digo el abogado, la abogada. ¿Qué otros casos tenemos? Tenemos terapeuta. Ok, sí. Y en este caso de terapeuta, ¿qué sucede? Voy a decir, ¿el terapeuta o la terapeuta? Se puede ambas, porque hay ciertas profesiones que terminan en A y son aplicadas a ambos géneros, tanto como dijimos ahorita, psiquiatra, pediatra, fisióloga, terapeuta. Así es, entonces estas son palabras que permiten los dos, tanto el género masculino como el género femenino, porque son palabras que se van a usar dependiendo del origen, palabras que terminan en A, entonces usamos el y la. Y hay otras palabras que son en común también, por ejemplo tenemos conserje, cónsul. Así decimos, el conserje y la conserje, el cónsul o la cónsul. Y pues finalizando con las preguntas, tenemos las dos últimas. La penúltima es sobre una S que le agregamos a la conjugación del pretérito simple, maestro. Así es, y ese pretérito simple en el modo indicativo, cuando decimos llegaste, trajiste, viniste, compraste, toda esa. Entonces, para empezar, recordemos que el modo indicativo es aquel en donde el hablante hace o emplea la palabra para referirse a un evento que se concluyó, y un evento que es cierto, un evento que es real. Y en este caso entonces el pretérito simple del indicativo se refiere a un evento que aconteció en el pasado, no sabemos cuándo, por eso también se le llama indefinido. Entonces ocurrió en el pasado, se concluyó, y este evento del pretérito simple no tiene o no debe tener una relación con el presente, con lo que estamos hablando actualmente. Entonces, según la conjugación del pretérito simple de la segunda persona, se debe conjugar el verbo terminado en E sin agregarle S. Entonces sería tú llegaste, tú viniste, tú compraste, y eso es con respecto al uso del tú. Ahora, si usamos el vos, que es la forma más común en nuestro contexto hondureño, pues vamos a decir, vos compraste sin agregarle la S. Entonces, es el mismo caso del tú. Y finalizamos este segmento con la última pregunta que nos ha llegado a nuestra cuenta de Facebook, maestro, y esta es... Esta es desde la ciudad de San Pedro Sula por José Roger, y es él es un amante del fútbol, por lo visto.
Él ha escuchado o se ha percatado que los comentaristas de fútbol, cuando se comete un penal, estos dicen, se va a hacer un tiro de 11 metros, otros dicen, se va a realizar un tiro de 11 pies, y otros dicen, se va a realizar un tiro de 11 pasos. Entonces él dice, ¿cuál es la forma adecuada? De decir, 11 pies, si utilizar la forma pies, metros o pasos. Bien, entonces si nos referimos o si nos vamos a la parte técnica del juego, sabemos, ¿verdad?, que el balón se coloca a 11 metros del arco de la portería para ejecutar el penal. Entonces, lo adecuado es decir un tiro de 11 metros, porque si nos vamos a las medidas Cecia, metros, pies y pasos son completamente diferentes. Así es. Y también lo utilizan un tiro de 11 metros no es muy común escucharlo, solamente dice tiro penal. Y es para referirse al acto que se cometió, a la falta que se cometió. Y también se utiliza las siguientes palabras para referirse a este acto: penal, tiro penal o penalti. Ahora, el penalti es más utilizado en España, entonces nosotros lo utilizamos aquí, tiro penal o penal, nada más. Así es, entonces solamente estas dudas son las que tenemos por el día de hoy, ¿verdad, Ceci? Solamente estas dudas. Les invitamos a siempre seguir con esas preguntas. Estamos siempre en contacto con las páginas de correo, de Facebook, para poder dar respuesta a todas sus incógnitas sobre el idioma. Así es, entonces los invitamos a que continúen en contacto con nosotros a través de nuestro correo tvletras@upnfm.edu.hn y también que nos sigan en nuestra página de Facebook TV Letras, TV Letras, y ahí ustedes pueden hacer sus comentarios, sus sugerencias, agregar información y también pedir información que a ustedes les gustaría que se tratara en cada uno de los segmentos de nuestro programa. Así es que los invitamos a que siempre sigan siendo fiel a este programa y a la demás programación que tiene Canal 10, y en un momento regresamos. Corre para alcanzar tus sueños con las becas Clover Brand y galletas Riki Tiki. Seguimos festejando nuestro 50 aniversario con las nuevas becas hasta de 60,000 lempiras. Además, becas de todos los niveles, becas express, técnicas, de idioma inglés, bonos y tablet. Participa depositando un sobre con 6 empaques de Clover Brand y 3 de galletas Riki Tiki. Alcanza tus sueños para que Honduras siga adelante. ¿Todavía tengo tiempo? Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayan pasado tan bien como nosotros a su lado. En esta su casa, nuestra lengua. Los 4 segmentos estelares de nuestro programa están dedicados siempre a ustedes. Y recuerden que desde ahora podrán buscarnos en Facebook, en nuestra nueva página, en nuestro nuevo grupo, Nuestra Lengua UPN FM. Ahí nos podrán escribir todas sus sugerencias, sus comentarios y también sus preguntas. Nosotros siempre estaremos haciendo lo posible para respondérselas. El día de hoy me despido con un poema de la poeta brasileña Marta Medeiros, nacida en 1961, poeta contemporánea. El poema se llama Muere lentamente. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, quien no se arriesga a vestir un nuevo color, quien no habla a desconocidos. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos de las íes a remolinos de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, la sonrisa de los bostezos, corazones a tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien por lo menos una vez en su vida no huye de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien destruye su orgullo propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de la mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo y no pregunta sobre lo que desconoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas.
recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos nuestra espléndida felicidad. Y felicidad la que yo le deseo a ustedes, y también que nos encontremos de nuevo la próxima semana aquí mismo.